Estamos en un momento crítico porque hasta esta semana teníamos claramente dos grupos luchando por asumir el problema México de diferentes formas. El grupo rudo que decía, vamos ya, Peter Hegseth, Steve Miller, todos ellos diciendo, vamos ya a acabar, anunciando, ya vamos a entrar en guerra. La cronología dice que la presidenta usa el discurso del Monumento a la Revolución, Claro. conmemorativa de su segundo año, para hacer un alto hasta aquí llegamos a los norteamericanos, lo que motiva la llamada a Washington del embajador Johnson. Inmediatamente después, el embajador Johnson lanza un Twitter. Él ya está en Washington. Y está en Washington contestando qué quiere decir, dónde vamos, por qué la presidenta cogía su fusil, que es como se interpretó. Hay que recordar que antes fue la visita del Homeland Security, la conversación de 2 horas que no condujo a nada y la anulación de la visita de la DEA. ¿Y los ecos de eso llegarán a México? Hombre, absolutamente. O puede ser el primero. Mi pronóstico es que va a ser el primero. En que decrete el ingreso en prisión de un expresidente democrático. Así lo ve, así lo siente y así lo quiere negociar. Es decir, nos pone a México, porque es el tema México, lo que está tocando ahí. Por un lado, vamos ya por los cárteles por tierra, en una operación donde gana la derecha extrema, los duros del trumpismo. Y por otro lado, pues diciendo, háganle como quieran, yo el TEMEC lo tengo que renegociar completo, si no, no hay TEMEC. ¿Qué opinas de eso, Antonio? Bueno, pues yo creo que en primer lugar Trump le quedan muy pocas opciones. A ver, cada vez que damos por sentenciada la elección intermedia de noviembre, acertamos y nos equivocamos. Me explicaré. Acertamos en el sentido de que las encuestas de que disponemos y el estado general de reconocimiento a la presidencia norteamericana está en crisis. Él cometió 2 errores fatales. Primero, aterrorizó a la población. Claro. Segundo, las obligó a pensar en términos geoestratégicos. Cada vez que un americano se pone a pensar, está directamente relacionado con cuando paga el galón de la gasolina. Y las cosas van bien o mal en función de qué le cuestan las cosas. Cuánto gana, cuánto pierde, cuándo... Bueno, Trump aterrorizó porque además metió al país en una guerra que exactamente la gente, son los mismos Estados Unidos de Vietnam, son los mismos Estados Unidos de ¿para qué vamos a esa guerra? Aquí ni siquiera había un pronunciamiento ideológico como lo hubo en su día. Es una guerra a la que se llegó para evitar que Irán pudiera tener armas nucleares. Bueno, la verdad del cuento es que esa guerra es imposible de ganar. ¿Por qué? Porque es una guerra que en términos absolutos de victoria significa no que desaparece Israel o que desaparecen los iraníes. ¿Y eso qué tiene que ver con los americanos? Todo. Israel solo existe por el soporte norteamericano. Sí es. Pero nadie le explicó nunca al contribuyente norteamericano que el sostenimiento de Israel significara meterse ellos en una guerra en primera persona con armas nucleares por en medio. Claro. Eso significa aterrorizar a la población. 2, los dueños del país son los mismos. Son los chinos, son los financieros, son los tecnólogos, y el mercado sobre el que operan es el mismo. Es un mercado que necesita estabilidad. Para nosotros, bueno, pues hay un problema. Él no puede cambiar el lugar de primer socio comercial de México. Que lo intente, adelante. Y por mucho que intente tenernos de rodillas, que lo intente y lo consigue. Por el tema, no hay que confundir. El uso del problema de los narcos tiene 3 perfiles. Los más perjudicados somos nosotros, que dependemos de 2 estados. Uno que ha desaparecido y otro que se ha formado, compuesto por el sindicato del crimen, que juega con nuestras vidas, con nuestras haciendas y con nuestra paz.
Segundo, la relación, ahora sí, no hay que olvidar, la relación de México con las drogas consumidas en Estados Unidos es secular. Es la misma relación que el consumo americano, desde que se descubre la heroína y se cultiva en Sonora en la Segunda Guerra Mundial, ha ido generando. Ya cuando la ley seca, Tijuana era el sitio del libertinaje y la libertad de los ricos americanos de California. Hoy, aquí, ¿qué es lo que ha cambiado? Que la coca corrompe, produce algunos muertos, pero el fentanilo produjo 100.000 muertos. Entonces, es un arma de exterminio masivo. Entonces, la reacción norteamericana frente a los chapitos hicieron una aportación al mundo del crimen única, que fue dedicarse a industrializar de manera masiva todos los componentes químicos inventados por los chinos para descubrir un producto que es mucho más poderoso que la heroína. Y en consecuencia te mata antes. ¿Por qué hago este introito? Porque no se pueden ignorar las razones del otro. O sea, ellos han vivido con 15 millones de ilegales. Estaba mal, pero era fundamental para ellos. Todo lo que los emigrantes ilegales han dado a Estados Unidos, incluido los impuestos, porque eso sí, cobraba. Ha llegado un momento en el que han decidido hacer una limpieza étnica. ¿Qué es lo que están haciendo? Llegamos a nosotros. Claro que hay que acabar con el sindicato del crimen, sobre todo por nosotros, que somos las primeras víctimas del sindicato del crimen. ¿Y qué descubres ahí? Descubres que esto ha llegado tan lejos, que no es que los cárteles sobornen, compren, para que miren a otro lado mientras, como hacía la mafia italiana con la policía de Nueva York. No. Hemos llegado a tal sistema que los cárteles controlan las elecciones, nombran los secretarios de seguridad, nombran los fiscales. No, hasta candidatos. Quiero decir, no, ganan las elecciones. Hay que preguntarle al señor Rochamoya quién le hizo ganar las elecciones. Con todo eso, pues claro que es un arma muy poderosa para discutirla envolviéndote en la bandera nacional y no queriendo ni siquiera saber qué es lo que han descubierto, sobre todo cuando no lo puedes negar. Claro. Pero a ver, Antonio, estamos en un momento crítico porque hasta esta semana teníamos claramente dos grupos luchando por asumir el problema México de diferentes formas. El grupo rudo, que decía, vamos ya, Peter Hegseth, Steve Miller, todos ellos diciendo, vamos ya a acabar, anunciando, ya vamos a entrar en guerra. Y el grupo de los suaves, donde estaba Marco Rubio, el embajador Ron Johnson, el ex embajador Christopher Landau, diciendo, moderémonos que podemos negociar ciertas cosas, hasta que de súbito, después de esta famosa carta de Andrés Manuel López Obrador, pues la presidenta empieza a tomar ciertas posturas en las cuales termina por lanzar ciertos ataques al gobierno norteamericano, el propio Trump, y obliga a que el embajador Ron Johnson salga ya de esa posición, no tampoco una posición radical, pero una posición ya no tan blanda, sino diciendo, señora, no politicemos esto, y ella sale a decir un panegírico de qué tiene que ser un embajador y qué no tiene que ser, y eso ya desata una nueva situación. ¿Cuál es tu análisis de esta cuestión de los dos bandos? Primero, la cronología es muy importante aquí. La cronología dice que la presidenta usa el discurso del Monumento a la Revolución, claro, conmemorativa de su segundo año, para hacer un alto hasta aquí llegamos a los norteamericanos. Mismo que el día siguiente la reversa. Sí, pero eso es lo que hace. Lo que motiva la llamada a Washington del embajador Johnson. Inmediatamente después, el embajador Johnson lanza un Twitter de conciliación, porque lo que dice ese Twitter es que realmente la lucha contra los narcos no debe separarnos, debe unirnos, porque es un interés común y hasta donde entiendo tiene razón. Eso produce
la reacción de la presidenta en la mañanera del martes. Él ya está en Washington. Y está en Washington contestando qué quiere decir, dónde vamos, por qué la presidenta cogía su fusil, que es como se interpretó. Hay que recordar que antes fue la visita del Homeland Security, la conversación de 2 horas que no condujo a nada y la anulación de la visita de la DEA, que estaba prevista para el día siguiente. Es decir, nos encontramos con un clima cargado de tensión. Y a eso se contesta, no sé. Yo nunca sabré si el discurso de la presidenta lo leyó antes López Obrador o no. Lo que sí sé es que ese discurso marca un punto y aparte que abre la puerta a los radicales de decirle a Trump que no es una persona que sea muy difícil de convencer, de pegar un puñetazo en la mesa, pero también Trump pega puñetazos y luego los retira y amenaza con matarte y luego no te mata. Y luego llega otro momento que sí te mata, porque imagínate los de las lanchas, estos como todo por los aires, porque tienen ya unos satélites tan inteligentes que saben no solamente qué llevan, sino quiénes son. Bueno, volviendo al punto. Y entonces, el ala radical del gobierno de los Estados Unidos. A ver, el gobierno de los Estados Unidos está compuesto por gente normal como nosotros, con sus ambiciones, sus errores, y con un personaje realmente singular, que a Dios gracias no tiene ningún caballo, que si no sabe Dios qué le nombraría, que realmente tiene una posición muy mercurial sobre el poder. Pero como pasa con los asiáticos, lo más importante de un asiático es que no sienta que le ves la cara. Da igual que es japonés, chino o coreano. Trump es igual. Entonces, un sistema de poner en marcha el turbo Trump es nos están viendo la cara. El discurso de la presidenta tuvo ese efecto. Y entonces inmediatamente te encuentras un secretario de Estado que comprende que México es tóxico. ¿En qué sentido es tóxico? Él tiene una pieza que ofrecer ahí muy importante, que es Cuba, y ahora lo que se haga con México para recuperar México, mejor que no me llegue, porque las ambiciones presidenciales de Rubio son ciertas. Y entonces es cuando los extremistas encuentran que llegó el momento. ¿Cuál es la conclusión? No va a haber TMEC este año. No puede haberlo por mucho que se empeñe Marcelo Ebrard. A él le conviene. A Trump le conviene otra cosa, porque las intermedias pueden ser como dicen las encuestas o pueden no serlo. Porque esta es la hora, mediados de junio, en la que no hay un liderazgo ni un programa claro demócrata. No hay que confundir. Muy importante. No hay que confundir que haya candidatos demócratas que van a ganar contra republicanos y trumpistas sobre todo, porque lo que sí es cierto es el rechazo. Sí, pero aquí nomás acotando eso. No olvidemos, la apuesta que hace el gobierno de Claudia Sheinbaum es pateemos la pelota lo más que podamos para que lleguemos a noviembre, porque estamos convencidos, según ellos, de que el trumpismo va a ceder, los republicanos van a dejar de tener control del Congreso y vamos a volver al estatus de los demócratas. Pero lo que tú acabas de decir es muy importante. ¿Qué demócratas? No, ¿dónde está el liderazgo? Por eso, pero a donde quiero ir a parar es, mira, Estados Unidos lleva desde 1906 queriendo ser el buen chico. El más alto, el más guapo, el más, pero bueno, no malo. Porque para ellos realmente la referencia del imperio era mala. Porque los imperios oprimen, matan. Entonces, desde Teddy Roosevelt, Estados Unidos ha querido ser bueno. No solamente el más fuerte, sino bueno. Esta es la primera vez que se ve, y además no solamente en el caso mexicano, están poniendo en juego todas las armas que tienen para acabar con sus problemas. Ejemplo, los cárteles y las informaciones que van a ir surgiendo aquí, todos los que están cerquita de uno o de otro, es decir, de Palenque o de Palacio Nacional, van a sufrir sus problemas. ¿Por qué? Porque han decidido hacer una limpieza global. El problema del expresidente democrático español
José Luis Rodríguez Zapatero, es que Estados Unidos ha decidido que la cobra. Y entonces ahora te encuentras con que tienes un juez que el día 18, pasado mañana, en una semana, a partir de hoy, le va a tomar declaración, pero ya le toma una declaración con el teléfono intervenido por los Estados Unidos, que se le ha facilitado toda la intervención al juez que está investigando, y que el juez que está investigando ha pedido permiso a los jueces norteamericanos para hacer de eso una causa penal contra el expresidente. ¿Qué dice en esas grabaciones de Zapatero? Se demuestra que es el mayor operador de los negocios del chavismo y de Maduro, y que es el que vende el petróleo y compra el oro. ¿Y mete a sus hijas a la corrupción? Sí, eso es lo de menos. Bueno, como todo sí, padre, hombre, que Andy está... Tú tienes hijos, yo tengo hijos. Sí, no, pero yo no los meto en el asunto de las corrupciones. Yo tampoco, Bueno. O sea, no me los pongo a digo trabajar. de los personajes de la izquierda que se dicen impolutos, que terminan siendo unos corruptos y que tienen la indignidad de involucrar a sus hijos en las cuestiones de la corrupción. ¿Tú dirías que es una especie de pederastía política? No me gusta el término, para nada. ¿Pederastía política? Pederastía política, me gusta el término. Bueno, volviendo al punto. Estados Unidos, el Estados Unidos que excede a Donald Trump. No hay que equivocarse. Trump es un ser humano, es el que tiene todo el poder mientras lo tenga, y es el que marca el juego mientras lo marque. Pero Estados Unidos ha descubierto que en el nuevo y reajuste mundial lo que son sus piezas son sus piezas. Y todo aquel que se enfrente paga. Por eso, mi pronóstico es que así como el juez Baltasar Garzón alcanzó la gloria y la trascendencia jurídica mundial al firmar la orden de detención del dictador Augusto Pinochet, este juez español, que se llama Cámara, va a ser el primero, o puede ser el primero, mi pronóstico es que va a ser el primero, en que decrete el ingreso en prisión de un expresidente democrático del gobierno español. ¿Y los ecos de eso llegarán a México? Hombre, absolutamente. Tú ten en cuenta que todavía al día de hoy, los de Podemos, bueno, aquí Pablo Iglesias tiene una televisora que paga, claro, Morena. Claro. Aquí trabajan con Jesús, con el Pigmenio, con todo el elenco. Con todos. Pero, a ver, una cosa, Antonio, porque no podemos sustraernos a algo muy importante que está pasando en estos momentos en España, que es la visita del Papa. Es decir, un Papa no pro-trumpista, que no puedo todavía definirlo totalmente antitrumpista, pero no se lleva bien con las ideologías que trae Donald Trump, en un país gobernado por un Pedro Sánchez, ese sí, líder europeo del antitrumpismo y autoproclamado el líder de la izquierda hispanoamericana, por lo menos, y un papa que va y da sendos discursos importantes contra el populismo de derecha y de izquierda, y un papa que pues está en la tierra de Europa que más reniega su gobierno de Donald Trump. Tú, siendo un conocedor profundísimo del asunto español, ¿cómo ves esto en el contexto de esta geopolítica que se está gestando? No en el caso español. A mí me tocó y tuve la suerte de vivir el ascenso de Juan Pablo II al papado. Y viví toda la época del desmontaje del muro y del mundo comunista, que es lo que hizo. El día que nombraron a León XIV Papa, lo eligieron, en el cónclave, recuerdo que dije desde Johannes Paulus no había habido un papa más importante. Uno fue y tuvo como misión histórica divina, porque a fin de cuentas el jefe de ellos es Dios, no hay otro más, de desmontar el mundo comunista. Que nació en Chicago, que tiene una sólida formación humanística, que se hizo operador en Perú, en el Chiclayo, viviendo todas las circunstancias latinoamericanas, que habla, sobre todo sabe cómo pensamos. Es el que llega para desmontar el populismo. El populismo empieza por su propio país,
Por eso se atreve a hacer un comentario contra Trump y la guerra, que Trump hizo la barbaridad de hacer una fotografía y publicarla vestido él como papa. Claro. Es decir, segundo, MAGA, que es una clave del éxito de Trump, muy importante, está compuesto por evangélicos y no católicos. El desafío de este papa es hacer compatible el catolicismo con las otras ramas del cristianismo. Y como se tiene que singularizar, por ejemplo, en los discursos que ha hecho en España, en el Parlamento español, que es algo así como una demostración fehaciente de la manera que tiene de hacer política Trump, lo que ha dicho es: dejen ustedes de polarizarse de esa manera, porque no se puede apostar por la polarización política que solo lleva al exterminio del otro y luego estar contra la guerra. Segundo, Cataluña es un país que no quiere ser España, que intenta siempre encontrar la manera de independizarse. Se va, inaugura la Sagrada Familia el mismo día que se cumple el centenario de la muerte de Gaudí, que es el que la crea, y lo que hace en ese acto es exhortar la unidad, respetando el sentimiento. Es decir, es un papa que asume riesgos. Pero a ver, Antonio, aquí en este caso dijiste tú, recordaste tú, cómo Juan Pablo II fue el papa que le tocó, pues digámoslo así, contribuir a derribar el muro de Berlín, de la mano de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. En este caso, el papa actual, ¿con quién cuenta? No, es que en aquellos momentos los dueños eran ellos, en este momento los dueños son los tecnólogos. Así es. No, a ver. Por eso la encíclica de la inteligencia artificial. Aprendemos, hay que aprender a respetar el mercado. No, no te rías, no es cinismo. O sea, como he dicho hace un rato, lo que no se puede es intentar matar al muerto. Lo que hay que hacer con el muerto es que no reviva. Hay que respetar las benditas utilidades. Y segundo, no solo eso. En este momento, a estas alturas de la revolución tecnológica, son más que utilidades. En este momento, ¿cuántos modelos más habrá mejores que iPhone? Pero este mercado actúa sobre la base de la exclusividad. Da igual el producto que tengas, no entras. Es por la misma razón que hoy la credibilidad es el elemento más importante de los medios y que levante la mano el medio que la tenga. Quiere decir, la revolución es imparable. Y en ese sentido, lo que no podemos es pretender componernos como éramos, porque ya no somos. Eso es Andrés Manuel, que supongo que le mandó una canción dedicada a Tron, que era aquella de Barbra Streisand de As Good The Way We Were. Tal como éramos. Tal como éramos. Es decir, lo demás, no habrá Temec, nos afecta el bolsillo. La situación económica mexicana es muy preocupante porque la economía es flat. No hay garantía, sigue sin haber garantía. Puedes denunciar lo que quieras en las mañaneras, hasta que no haya garantía jurídica, garantía política, garantía social, la inversión está en chino. Eso es lo que tenemos que hablar en un próximo programa. El próximo. Gracias, Antonio. Gracias a ti, Ramón.